Bueno, chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Bueno, a ver cuántas personas están. 46 apenas. Bueno, hasta. Yo no sé cómo vamos a dar el examen, nos falta un tema más. Vamos a hablar de infecciones, esta vez del tracto respiratorio inferior. Entonces, como ustedes pueden ver, el tracto respiratorio inferior está acá. El tracto respiratorio superior, hemos visto en la anterior clase, era hasta faringe, ya, hasta la faringe, hasta acá es el tracto respiratorio superior. Todo lo que es de acá para arriba tiene microbiota. Lo que es de laringe para abajo no tiene microbiota, que es lo que vamos a estudiar ahora. O sea que cualquier microorganismo que crezca, consideramos que es patógeno. Pero el problema está, ¿cuál es la muestra para ver si hay infección pulmonar, bronquial? Porque estos son los pulmones. Esta es la tráquea, ¿no? Los bronquios. ¿Cuál es la muestra para analizar esto? Mayormente, ¿cuál es la muestra? ¿Quién me puede decir? Esputo. El esputo, ¿no es cierto? El esputo es la muestra más común. También se puede realizar un lavado broncoalveolar. Es con una sonda, se hace un lavado y se saca muestra. Una punción pleural. Pero la mayoría de las veces la muestra que se toma es esputo. ¿Y el esputo por dónde sale? Tiene que atravesar todo esto y salir por la boca, ¿no es cierto? Entonces el esputo se contamina con microbiota normal. Por eso es que al hacer un análisis de esputo, nosotros tenemos que saber diferenciar los microorganismos de la microbiota de vías aéreas superiores que pueden estar contaminando. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Me han entendido o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como vimos la anterior clase, hemos hablado de infecciones del tracto respiratorio superior. Hoy vamos a ver infecciones del tracto respiratorio inferior, es decir, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, alvéolos. La infección más frecuente es la a nivel pulmonar, que se llama neumonía. Bronquitis, bronquiolitis, traqueitis, alveolitis no son tan comunes. Entonces, ¿de qué depende? Como hemos dicho que no debería haber microorganismos, no hay microbiota en el huésped. ¿De qué depende que ingresen los microorganismos y produzcan infección en lugares totalmente estériles? Depende de factores del huésped y factores de patogenicidad del microorganismo. ¿Cuáles son los factores del huésped? Ustedes saben, su estado inmunitario. ¿Y cuál es el estado de patogenicidad del microorganismo? El hecho de que tenga cápsula, que tenga fimbrias, que produzca toxinas, que produzca enzimas. Esos son sus factores de virulencia. Y acá tenemos una bacteria importante que produce neumonía, que tiene cápsula, que es el Streptococcus pneumoniae.
Pero en el tracto respiratorio inferior tenemos a su vez, en el huésped tenemos mecanismos que protegen el tracto respiratorio. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la nariz? Vellos nasales, cornetes y membranas mucosas de los cornetes nasales. Esos vellos nasales actúan como un filtro, impiden que objetos extraños ingresen al huésped sano. O sea, como les decía, es un mecanismo protector a primera instancia, actúa como una escoba, impide que las bacterias ingresen a tracto respiratorio inferior. Por su parte, existe microbiota en la orofaringe y nasofaringe que también no dejan ingresar a microorganismos patógenos. Existe una inmunoglobulina IgA secretoria que actúa inactivando a los antígenos IgA. También nos protege. Existen enzimas que son sustancias antibacterianas que también nos protegen. Existen cilios y hay un revestimiento mucoso de la tráquea que también trata de eliminar a los microorganismos patógenos. Y estos son los reflejos mecánicos que nos protegen de los microorganismos patógenos. El hecho de que haya tos. Por ejemplo, la tos expulsa a los microorganismos que están ingresando. El estornudo y la deglución. La deglución evita que ingresen microorganismos al tracto respiratorio, sino van al tracto digestivo. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que nosotros debemos buscar en tracto respiratorio inferior? Aquellos que están presentes en la nasofaringe y en la orofaringe. ¿Por qué tenemos que buscar estos? Porque estos en la nasofaringe y en la orofaringe son normales, son microbiota normal. Hemos dicho que tienen microbiota las vías aéreas superiores, pero en algunos casos pueden ingresar hacia tracto respiratorio inferior. ¿Cuáles son estos? Acinetobacter, Streptococcus viridans, Streptococcus beta hemolíticos. Y los más importantes son los que están con rojo. El Streptococcus pneumoniae o el neumococo, el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma, el Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, a veces la Cándida, que son los que más comúnmente producen neumonía. El Streptococcus pneumoniae es la bacteria más importante productora de neumonía de la comunidad junto a la Haemophilus influenza. El Staphylococcus aureus es más en los hospitales. Y el Mycoplasma hominis Mycoplasma pneumoniae, es el que produce neumonía atípica, o sea que es neumonía con tos seca. Los menos patógenos, los posibles patógenos, son de la familia, sobre todo estos están presentes en los hospitales. Contaminando los respiradores están los bacilos gram negativos, como de la familia Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Los bacilos gram negativos no fermentadores, como Pseudomonas, Burkholderia. También pueden haber hongos filamentosos, la Klebsiella, que es una enterobacteria, y anaerobios. Dentro de los patógenos que son raros, pero que también pueden ser causantes de neumonía, estamos los estreptococos que no son hemolíticos, los estafilococos, micrococos, Corynebacterium, Staphylococcus coagulasa negativa, Neisseria, espiroquetas. Entonces, aquí está más claro cómo podemos distinguir a los microorganismos que producen neumonía típicos. Los típicos son el Streptococcus pneumoniae, como les decía, el Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, los estreptococos del grupo A, Moraxella catarrhalis, los anaerobios y algunos bacilos gram negativos que producen infecciones intrahospitalarias. Los típicos son aquellos que producen neumonía típica, es decir, tos con expectoración. En cambio, los atípicos son aquellos que producen tos seca. Aquí está el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella, la Chlamydia psittaci, la tularemia, la fiebre Q. Y hay otros que son los virus.
Todos estos son bacterias, pero los virus son los más importantes, como dijimos la anterior clase, en producir infecciones respiratorias. Y están los mismos virus, como ustedes pueden ver, virus influenza, rinovirus, adenovirus, coronavirus, virus sincitial respiratorio. Y también hay hongos que producen neumonías. Dentro de los hongos está el Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Coccidioidomycosis immitis, Paracoccidioidomycosis brasiliensis, Pneumocystis carini o Pneumocystis jirovecii, sobre todo en pacientes SIDA, los Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger. Bueno, han llevado micología, ustedes saben. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de una neumonía? Que es la más importante. Los síntomas respiratorios. Aquí está la triada típica de la neumonía. Bueno, síntomas respiratorios son tos. Puede ser tos seca en la neumonía atípica o tos con expectoración, es decir, con esputo en la neumonía típica. Disnea, o sea, dificultad respiratoria, y alteraciones en la auscultación. O sea, al auscultar, ¿saben lo que es auscultar, no? Con el fonendoscopio se oye en los pulmones cómo está circulando el aire. Entonces, cuando hay ruidos en los pulmones, quiere decir que hay flema, que no hay una buena expectoración, no hay una buena circulación del aire. Los síntomas generales, que son sistémicos, está la fiebre, la taquicardia, la cianosis. Asociado a complicaciones puede estar dolor torácico, insuficiencia respiratoria, sepsis y afección extrapulmonar. Pero la triada típica de una neumonía, ¿cuál es? Anótense. ¿Cuál es la triada que nunca debe faltar en una neumonía? La tos, puede ser seca o con expectoración, la fiebre y el dolor en punta de costado. O sea, al toser duelen las costillas. Esa es la triada típica de una neumonía. Entonces, aquí está el cuadro típico, que es un cuadro agudo y severo, es las neumonías agudas. Es una respuesta inflamatoria sistémica, es decir, a nivel generalizado, y hay un síndrome de consolidación. En cambio, atípico es que sea un cuadro insidioso, es decir, que de la noche a la mañana se presente y se vaya. Entonces, generalmente es caminando hacia una neumonía, quiere decir que de a poco viene, ¿no? Manifestaciones extrapulmonares, es decir, que puede haber bronquitis, bronquiolitis, o sea, fuera de los pulmones puede complicarse con una sinusitis, con una faringitis, y los cuadros virales generalmente son insidiosos, síntomas respiratorios de las vías aéreas superiores, y generalmente cuando son neumonías virales son complicaciones de un paciente que ha tenido gripe y pueden complicarse con un síndrome, con un posible síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los factores del microorganismo para que se produzca la neumonía? Los microorganismos poseen ciertas características o producen ciertas sustancias que facilitan la colonización y la infección posterior del huésped. Por ejemplo, la producción de la tenencia de cápsula. Hay bacterias que tienen cápsula y ustedes saben que la cápsula es como una coraza que impide la fagocitosis, ¿no? Hay microorganismos que colonizan como el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus viridans, las Pseudomonas, Legionella, Haemophilus que tienen fimbrias. Otros microorganismos producen toxinas. Hemos visto la anterior clase el Corynebacterium diphtheria, que es el que produce la difteria, la Pseudomonas aeruginosa, la Bordetella pertussis, el Staphylococcus aureus que produce enzimas. Ahora, el microorganismo, ¿cuáles son los factores del microorganismo que evaden la respuesta inmunitaria del huésped? Ya hemos dicho,
Si es que el microorganismo tiene cápsula, como en el caso del neumococo, por ejemplo, tiene cápsula, que es de polisacáridos, evita que sea fagocitado por nuestras defensas, que son los macrófagos. Es decir, la cápsula le hace que tenga una acción antifagocitaria y eso le facilita al microorganismo. Algunos patógenos respiratorios se multiplican dentro del macrófago, o sea, el macrófago viene, fagocita a la bacteria para tratarlo de eliminar, pero hay bacterias más vivas que el macrófago que incluso no les hacen nada y empiezan a multiplicarse dentro del macrófago. Y ustedes saben que los virus, la clamidia, evitan la respuesta inmunitaria porque se duplican, se multiplican dentro del macrófago. El Mycobacterium tuberculosis también es intracelular, pasa lo mismo con el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades del tracto respiratorio inferior? Ya dijimos, la más importante es la neumonía. La neumonía puede ser aguda o puede ser crónica. La bronquitis es una infección de los bronquios, ¿no? De los bronquios, de los pulmones. También puede ser aguda y crónica. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? El tiempo que dura la enfermedad. Cuando dura poco tiempo es aguda. Cuando dura más tiempo es crónica. Por ejemplo, ¿la tuberculosis es una enfermedad aguda o crónica? ¿Qué me dice? Crónica. Crónica, muy bien. Vamos a empezar hablando de la bronquitis aguda. La bronquitis aguda es una infección a nivel de los bronquios. Puede estar precedido por una infección viral del tracto respiratorio como la gripe. Se producen generalmente en invierno, chicos, ya saben. Todas estas infecciones respiratorias, ¿por qué se producen más en invierno? Porque en invierno, por el frío, cerramos los ambientes. Y al cerrar los ambientes hay mayor carga viral en el ambiente, mayor carga bacteriana. Se concentra la cantidad de bacterias en el ambiente. En cambio, cuando hay lugares ventilados, la cantidad de bacterias disminuye y es menos la cantidad de bacterias que ingresa al organismo humano. Y además que ese epitelio ciliado que tiene el tracto respiratorio, tiene el epitelio ciliado, los cilios, que actúan eliminando las sustancias extrañas, como dijimos anteriormente. Pero en invierno este epitelio ciliado se seca, entonces pierde su función, dejando pasar microorganismos extraños. Además que se acumula exceso de líquido en los bronquios y las funciones protectoras del epitelio bronquial están deterioradas. ¿Cuál es la clínica de una bronquitis aguda? El paciente va a tener tos, va a tener fiebre y va a haber producción de esputo. El CRUP, como vimos en la anterior clase, es la tos perruna o ronquera, también puede presentarse. ¿Quiénes son los microorganismos más importantes productores de bronquitis aguda? Bordetella pertussis, que es la que produce la tosferina o coqueluche, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumoniae. Estos son productores también del Mycoplasma pneumoniae de neumonía atípica. Bueno, ¿cuál es la muestra óptima? Es el hisopado nasofaríngeo. Los virus dijimos que son importantes en la producción de infecciones respiratorias y son los mismos para influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y en los niños el virus del sarampión. Aquí tenemos los bronquios, ¿no? Los bronquios primarios y los bronquios secundarios o bronquiolos. Entonces, la bronquitis aguda, estos son unos bronquios que están con material purulento. Esto es la flema, esto es el esputo purulento que se acumula debido a la presencia de bacterias. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se bota a través del tracto respiratorio superior por la boca para realizar el análisis. Y hemos visto bronquitis aguda.
Ahora vamos a ver bronquitis crónica. ¿Cuál es la bronquitis crónica? Afecta al 10 a 25% de los adultos. Sobre todo crónica, ¿qué quiere decir? Que dura meses, ¿no? El paciente que está tose y tose y tose. El hábito de fumar, importantísimo. La inhalación de polvo, de humo. La nicotina del cigarro que se acumula en los bronquios es un excelente medio de cultivo para las bacterias. ¿Qué es lo que tiene el paciente en la clínica? Producción excesiva de esputo durante 3 meses. Y las bacterias causantes son los Haemophilus influenza, neumococo, Moraxella catarrhalis. Los virus, ya hemos dicho, adenovirus, sincitial respiratorio, son causas frecuentes también de bronquitis crónica. Neumonía. Como les dije, esta es la infección más importante. Es en los pulmones. Infección del tracto respiratorio con las vías aéreas del pulmón. Una vez que el microorganismo invade el pulmón, aparece una enfermedad en los alvéolos y en los bronquiolos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un pulmón sano, y este es un pulmón con neumonía, donde hay acumulación de material purulento en los pulmones. Si se hace una placa radiográfica acá, va a salir todo esto negrito, la parte sana, y la parte donde hay material purulento, donde hay daño, va a salir blanca. Entonces, ¿y qué significa la mancha blanca? Que no hay una buena circulación de aire en ese lugar debido a la infección. Bueno, ¿cómo es que las bacterias llegan hacia los pulmones? Eso es la patogenia, origen. Ya hemos dicho que acá en las vías aéreas superiores hay microbiota y el neumococo no es la excepción. 30% de las personas tenemos neumococo en la nariz. Entonces, como están colonizando la nariz en el tracto respiratorio superior, las bacterias pueden llegar hacia los pulmones, ya sea por aspiración de microorganismos del tracto respiratorio superior, ¿no? O también por vía hematógena. Es decir, yo me broncoaspiro y llegan los microorganismos a mis pulmones desde el tracto respiratorio superior. O también puede ser a través de la sangre. La sangre, como circula por todos los órganos, de repente llega a un órgano donde hay bacterias, agarra bacterias y esas mismas bacterias las lleva a los pulmones. Eso es la vía hematógena. O la inhalación de gotas aerotransportadas que contienen el microorganismo, es decir, a través de las gotitas de fluye o gotitas de saliva que ingresan por las vías respiratorias superiores y pueden llegar hacia los pulmones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Depende igualmente si es una neumonía típica o es una neumonía atípica, con A, que es lo contrario, ¿no es cierto? Típica presenta la triada típica de la neumonía, que ya les dije, son triada, es 3 síntomas. ¿Cuáles son? Tos, con o sin expectoración. En el caso de la neumonía típica, tiene que ser con expectoración, tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre, ¿ya? Pero también puede haber neumonía atípica, donde hay fiebre, hay tos, pero tos seca, dolor en punta de costado y escalofríos, ¿ya? Importante el examen físico, es decir, preguntarle al paciente en la anamnesis, escucharle los ruidos a través del fonendoscopio, pedirle una radiografía de tórax y sobre todo un cultivo de esputo. Un 10 a 30% de los pacientes además van a presentar cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hasta diarreas y mialgias. Ahora, otra forma de clasificarse a las neumonías son las neumonías extrahospitalarias y las neumonías intrahospitalarias.
Intrahospitalarias son aquellas, como vemos aquí en la foto, adquieren en el hospital. ¿Y cómo es que adquieren la infección en el hospital? Porque estos pacientes, vean acá, están sometidos a una serie de procedimientos invasivos. Por ejemplo, ¿cuál es acá? El respirador mecánico. Este paciente seguramente tiene dificultad para respirar y tiene que ser sometido para poder respirar a una máquina. Esa máquina va por varios pacientes y a veces no los desinfectan bien. Al no desinfectarlos bien, entonces crecen microorganismos en estas mangueras porque es húmedo y llegan hacia los pulmones. Causa el 50% de las neumonías intrahospitalarias en terapia intensiva. ¿Quiénes son los microorganismos? Generalmente los bacilos gram negativos, pudiendo ser enterobacterias como son la Klebsiella, el Enterobacter, o no fermentadores como las pseudomonas, la Legionella, ¿no? La Burkholderia, la Stenotophormona. En cambio, las extrahospitalarias son aquellas que se presentan fuera del hospital, llamadas también neumonías de la comunidad. Entonces, más del 80% en niños son producidas por virus. Ya hemos dicho, sincitial respiratorio, parainfluenza, influenza, adenovirus. En el caso de los adultos, solo 10 a 20% son virales. El resto son bacterianas. Y entre las bacterias, la más importante es el neumococo o Streptococcus pneumoniae, que es el productor número 1 de neumonía típica. En cambio, el Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae son productores de neumonía atípica. ¿Qué quiere decir? Que es tos seca. ¿Ya? ¿Hasta ahí me han entendido, chicos? Sí, doctora. Este es el neumococo. Son así lo van a ver ustedes en la tinción de Gram. Diplococos gram positivos encapsulados. ¿Ya? Bueno, el 80% de las bacterias, ya hemos dicho que es el Streptococcus pneumoniae, de ahí viene su nombre. Generalmente la edad más afectada son los menores de 60 años y los mayores de 60 años. O sea, pero de la comunidad. Por ejemplo, en los menores de 60 años no es necesario que exista una enfermedad coexistente, por ejemplo, diabetes. ¿Y cuáles son los microorganismos más importantes? Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorios, Haemophilus influenza, Clamidia pneumoniae. En cambio, los mayores de 60 años sí pueden tener una enfermedad coexistente como diabetes, hipertensión. Y aquí son los virus respiratorios, el Haemophilus influenza, los bacilos gram negativos, los estafilococos aureus. Como les decía, los diplococos gram positivos lanceolados, que es el Streptococcus pneumoniae. Esta es la segunda bacteria causante de neumonía típica y también neumonía de la comunidad. Es el Haemophilus influenza. ¿Saben ustedes que es un bacilo gram negativo? Que se nombran por las letras del alfabeto, donde el serotipo B es el que tiene cápsula y es el que produce estas enfermedades invasivas. La Clamidia pneumoniae o la Clamidia psittaci también es importante, produciendo tanto su corpúsculo reticulado, que es el intracelular, como los corpúsculos elementales, que son extracelulares. Chicos, se va a acabar en 10 minutos y vuelven a entrar al mismo. Bueno, ahí tenemos el Haemophilus influenza, que produce también como segunda causa de neumonía. Bueno, el Streptococcus pneumoniae la bacteria está en el 15 a 60% de las personas en la nariz y pueden ingresar hacia los pulmones y producir la neumonía. ¿De qué depende? De que tenga su cápsula, que son los neumococos virulentos, y factores del huésped. Generalmente los más
Inmunodeprimidos son los niños y los ancianos, los que tienen infecciones respiratorias, los que tienen fatiga, alcoholismo, los que son alcohólicos. Y los que producen infecciones crónicas respiratorias, ya dijimos, es el Mycobacterium tuberculosis, los hongos, los anaerobios, las micobacterias atípicas como el Mycobacterium avium, intracelular, el Kansasi, Actinomyces inocardia, la Pseudomonas aeruginosa asociada con fibrosis quística. Bueno, esto es la parte del laboratorio. ¿Cómo hago mi diagnóstico de laboratorio? Bueno, estos son los granulomas que se producen en la tuberculosis, ¿no? Que también es una enfermedad crónica. Hay que tomar la muestra. Todo está en su guía. Bueno, la muestra es el esputo, que produce neumonía. Evitar la contaminación del esputo con la saliva. El esputo debe ser espontáneo, inducido. Puede ser espontáneo, o sea, de por sí uno expectora, o puede ser inducido. Entonces, generalmente las personas que no pueden expectorar hay que meter una sonda. O puede ser aspirado gástrico. Generalmente en los niños, como se lo tragan el esputo, se saca aspirado gástrico del estómago. O puede ser aspiración por traqueostomía, como les decía, a través de realizando traqueostomía, realizando un hueco aquí en la tráquea y sacando la muestra, o por broncoscopía, o por aspirados a través de una sonda introduciendo hacia la tráquea. Una vez que tomo la muestra, hay que hacer un examen directo para ver la cantidad de leucocitos, células epiteliales. Cuando hay abundante cantidad de células epiteliales en el esputo, entonces no sirve esa muestra porque es una muestra salival. Tiene que haber leucocitos para que sea una buena muestra. Ustedes tienen en su guía el criterio de Graham, ¿no? Tinción de Gram, los cocos gram positivos en cadena. Si fuera una bacteria diferente al Streptococcus pneumoniae. Pero si es el Streptococcus pneumoniae, vamos a ver los diplococos gram positivos. ¿Y en qué vamos a cultivar? El medio más importante es el agar sangre porque vamos a ver la alfa-hemólisis del Streptococcus pneumoniae. En el agar McConkey también se siembra buscando bacilos gram negativos y en el agar chocolate buscando al Haemophilus influenza. Bueno, lo importante es que la muestra salga del árbol bronquial, no de la saliva ni del esputo. Bueno, en el laboratorio vemos la alfa-hemólisis, que es destrucción parcial, y la beta-hemólisis, que es destrucción total, ¿no? Eso sería infecciones del tracto respiratorio inferior. ¿Han entendido, chicos? Sí, doctora. Ya, ¿qué hora es? Las 7:47. Ya, vamos a finalizar y vamos a volver a entrar al mismo, ¿ya? Está bien, doctora. Ayurea, ¿qué has hecho? ¿Mi mamá? ¿Va? No lo pillo aquí. Secciones. Lo vamos a hacer bien cortito porque es importante. Está bien, doctora. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya, es
Es importante este tema porque ha sido una pandemia que estamos pasando, ¿no? Este es el virus del COVID, ¿no? El coronavirus es un coronavirus. El virus pertenece a un coronavirus que es el SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. ¿Qué es lo que vamos a ver? Los antecedentes. Vamos a describir al agente etiológico, vamos a ver la clínica del COVID-19, la epidemiología de la infección, los métodos de diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Antecedentes. Todos sabemos que surgió el 31 de diciembre del 2019, donde la OMS recibió la notificación de un grupo de 27 casos que tenían síndrome respiratorio agudo, que no sabían qué era. Detectado, lo único que tenían en común es que sucedió en una ciudad de China llamada Wuhan. Todos presentaban, los 27 casos presentaban fiebre, algunos disnea, o sea, dificultad respiratoria, y cambios neumónicos en las radiografías del tórax, es decir, en las radiografías se veían lesiones infiltrativas en ambos pulmones. ¿Qué antecedentes epidemiológicos tenían estos 27 pacientes? Que todos estaban en el mercado. Y ese mercado era un mercado mayorista de productos marinos. Vendían pescados, que además comerciaba animales vivos. Entonces, como epidemiológicamente surgió el virus de ahí, ese mercado lo cerraron el 1 de enero del 2020 en Wuhan. El 7 de enero, o sea, una semana después, las autoridades chinas ya identificaron a un nuevo virus, ¿no? Y pertenecía este virus a la familia de los coronavirus, ¿no? Era un nuevo coronavirus, como posible etiología. Michelle, no. Ustedes saben que los coronavirus son una familia de varios virus. Uno de ellos es el SARS-CoV, otro es el MERS-CoV, ¿no? Entonces, se descartó que sean esos coronavirus. También se descartó que sea influenza aviar. Se descartó los adenovirus y otras infecciones respiratorias o bacterianas. Entonces, estábamos ante la presencia de un nuevo virus, ¿no? En China, en otra ciudad de Shanghái, se descubrió 14 casos, de los cuales 51 eran casos graves y 12 eran críticos. En Japón, un caso importado desde Wuhan, China. En Tailandia, todo esto en el Asia, ¿no? 2 casos desde Wuhan. O sea que hubieron 283 casos de el nuevo coronavirus, incluyeron 6 muertes reportados en 4 países, todos con infección en China. Bueno, ya hemos visto la cronología de cómo y empezaron todos los países a presentar sus casos. En esa época, el que más tenía casos era Estados Unidos, el que más llegó a tener mayor cantidad de casos, 24 millones se enfermaron en Estados Unidos, confirmados. Después en la India, Brasil, en Latinoamérica, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, entre los que más tenían casos. El agente etiológico, como dijimos, es un nuevo coronavirus. Pertenece a la familia Coronaviridae, la subfamilia Orthocoronaviridae, y existen varios géneros de la familia coronavirus: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus, de acuerdo a su estructura genética. Los alfa y los beta infectan solo a mamíferos y normalmente son infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales. Esta es la estructura del SARS-CoV-2, que es el nombre que le dieron a este nuevo coronavirus que surgió en Wuhan en el año 2019, el 31 de diciembre. ¿Qué ácido nucleico tiene? Es un ARN y es de una sola cadena de sentido positivo.
Su tamaño es de 50 a 200 nanómetros. ¿Qué es lo que tiene esta bacteria, este virus? Tiene una proteína M, tiene una estereasa hemaglutinina, tiene una envoltura, que es el peplómero, tiene su cápside y tiene una proteína E. Aquí está la clasificación de los coronavirus, ¿no? Varios coronavirus, que la mayoría son beta coronavirus y alfa coronavirus. Solamente 3 coronavirus producen síntomas que son potencialmente severos. Ustedes saben que la gripe, no es el resfrío también es producido por un coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, pero 3 coronavirus se han descrito como importantes productores de infecciones severas. Uno es el MERS, que es un beta coronavirus, MERS-CoV, que produce el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este se descubrió en el año 2012. El otro es el SARS-CoV, no es SARS-CoV-2, es el SARS-CoV, que es el productor del SARS. En el año 2002 en Asia, que produce el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS. Y en el 2019, 2020, el SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus, que es el responsable de la pandemia que hemos pasado. Entonces, este SARS-CoV-2 pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae, de la cual existen 39 especies que infectan tanto animales como humanos. Este es un virus igual que todos los coronavirus, un ARN de cadena simple, cuyo genoma codifica proteínas no estructurales, como por ejemplo proteasas, helicasas y ARN polimerasa. Ahora, también existen proteínas estructurales, o sea que están en su estructura. Una es la proteína M, que estamos viendo aquí, la proteína E, ¿no? La proteína E no está acá. También hay la proteína N, que está en la nucleocápside, la proteína N, que son proteínas en su estructura, y la más importante es la proteína S, que se llama la proteína espiga o spike en inglés, que tanto se ha hablado, que es de la que se ha hecho la vacuna, una de las vacunas. El SARS-CoV-2 utiliza la proteína espiga, que es la proteína S, spike, para infectar a las células epiteliales. O sea, gracias a esta proteína, que es el receptor a través del cual se une a las células epiteliales o alveolares, tipo 2 del pulmón y también del intestino, porque el SARS-CoV-2 también se ha visto que produce diarrea, no solo neumonía, a través de una proteína receptora de la membrana. Todo esto ustedes han debido ver en virología, ¿no, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, es un repaso entonces. Este es el agente etiológico. Esto es de una foto de biología, que es de microscopio electrónico. Entonces, ustedes aquí van a ver que tiene estas glicoproteínas, lo que hacen que tenga una estructura parecida a una corona. En realidad, todos los coronavirus presentan esa morfología. De ahí viene el nombre de coronavirus. ¿Cómo se replica este virus? Como todos los virus, ustedes saben que esa proteína spike se une a un receptor de la célula donde se va a replicar el virus, ¿no? Se une a la célula e ingresa el ácido nucleico, que es el ARN. Entonces, este ácido nucleico empieza a dar órdenes a la célula para que sintetice los materiales que van a formar parte de su estructura. Entonces, la célula empieza a sintetizar gran cantidad de ARN y empieza a sintetizar cápside.
Va a llegar un momento en que se va a unir la cápside con su ácido nucleico, a eso se llama ensamblaje, y va a dar lugar a nuevos virus. Estos nuevos virus van a ir a infectar a nuevas células y esta célula al final se destruye, se lisa, ¿ya? Bueno, ya hemos dicho por qué se llama coronavirus. El coronavirus se debe porque tiene un aspecto de corona, ¿no? ¿Y por qué se llama COVID? Porque tienen aspecto de corona, V porque es un virus y D viene del inglés disease, que quiere decir enfermedad, enfermedad producida por un coronavirus. Y el número 19, ¿de dónde viene? Porque se ha aislado en el año 2019. Entonces, la enfermedad se llama COVID-19. ¿Cómo es la clínica de la enfermedad? ¿Cuáles son los principales síntomas? Fiebre es el síntoma número 1 que aparece. Tos seca, dificultad respiratoria, que es lo más importante en pacientes que se han hospitalizado, y dolor muscular, es decir, mialgias. Es indistinguible de otras infecciones respiratorias, porque parecido hemos visto que es una neumonía, parecido es una gripe, ¿no? Es parecido. Entonces, por la clínica es difícil de distinguir. En algunos casos es asintomática y en otros casos es sintomática. En el caso de que sea sintomática, algunas personas ustedes han visto que ha habido casos leves y en otras han habido casos severos que han llegado a neumonía y fallecimiento. Aquí está la pirámide, chicos, cómo se presenta. El 81% de los casos o bien son asintomáticos, que no sabían que tenían el virus, solamente por laboratorio se descubrió, o bien son casos leves. O sea, no pasa de una tos, una fiebre y se va. Más bien, gracias a Dios, la mayoría fueron leves. El 14% presentan clínica severa. Estos pacientes deben ser internados porque ya hay compromiso pulmonar. Decían 30%, 40%, está el 80% de sus pulmones tomados. Entonces, ya estos pacientes se tienen que internar a una sala de medicina interna. Y un 5% llegan a terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen alto grado de compromiso pulmonar y ya necesitan de un respirador mecánico que le realice la función de respirar. ¿Cuál fue la experiencia en China? 14% curso clínico grave. Disnea, taquipnea, saturación de oxígeno menor a 93%. Ustedes saben que nuestro medio debe ser por encima de 92%, porque estamos casi al nivel del mar en el saturómetro, ¿no? 6% curso clínico crítico, ya presentaban insuficiencia respiratoria y como estaban sometidos a respirador mecánico, hemos dicho en la anterior clase, que los que están sometidos a respirador mecánico corren el riesgo de infectarse, ¿no es cierto? Dar una neumonía intrahospitalaria. O sea que estos pacientes de acá que llegaban a terapia intensiva no se morían por el COVID, sino se morían por la neumonía que se manifestaba asociada a una bacteria porque estaba el respirador mecánico, ¿ya? Causas de muerte, la neumonía, bacteriana generalmente, la insuficiencia respiratoria porque se acumula líquido en los pulmones que impiden una buena circulación del oxígeno, entonces del aire. Por eso es que al sacarles, chicos, una radiografía a un paciente que tiene compromiso pulmonar, se van a ver zonas blancas. Cuando está sanito, es negrita la radiografía. Hay buena circulación de aire. Pero cuando hay zonas blancas, es que no hay buena circulación de aire. Eso es agua. Entonces se acumula líquido en los pulmones, se acumula, puede ser líquido, también se puede acumular, ¿qué se llama? Pus.
en el caso de que se produzca sepsis. El paciente entra en una sepsis, que es una infección generalizada, llevando las bacterias a todos los órganos, produciendo una muerte por falla multiorgánica o una insuficiencia renal por la intoxicación que se produce o una infección intravascular. Esto se ha visto mucho en la muerte pacientes COVID, donde se forman coágulos que impiden la llegada de oxígeno a los órganos. Entonces se forma una trombosis. Esas son las causas de muerte, ¿no? Aquí tenemos el SARS-CoV-2 que ingresa a los pulmones, llega a los pulmones, ingresa a los alveolos, entonces se multiplica y de ahí se produce la neutrofilia y estos son los receptores, los AC2 son los receptores de las células pulmonares, ese es el receptor. Y el receptor en el virus es la glicoproteína spike o espiga, ¿no? Bueno, aquí tenemos cómo evoluciona un paciente que se ha enfermado con COVID, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Al principio, ¿qué es lo que va a haber? Pasa por 3 fases. La mayoría solamente, como hemos dicho, son leves o asintomáticos, solamente se quedan en la fase 1. En la fase 2 ya hay compromiso pulmonar, ya hay que hospitalizar, y en la fase 3 ya hay terapia intensiva. ¿Cuáles son los síntomas de la fase 1? Fiebre, tos seca cuando cuando hay síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato. A esto se llama lo típico, ¿no? Del COVID. Lesiones en la piel, conjuntivitis. Pueden aparecer varios de estos o ningún síntoma, ¿no? Ya hemos dicho, puede ser leve o puede ser asintomático. Eso es al inicio. Ya después pueden pasar, si se agrava el cuadro, a una falla pulmonar. Llega a los pulmones, toma los pulmones, lo cual puede producir dificultad para respirar, es disnea, posible hipoxemia, es decir, no llega oxígeno a los pulmones, con dificultad para respirar. Aquí hay que tomar a los pacientes cómo está su saturación de oxígeno a través de el oxímetro, ¿no? Normalmente debe haber por encima de 92% en nuestro medio. Y algunos pacientes van más allá todavía y llegan a la fase 3, donde ya hemos visto que hay un proceso inflamatorio severo, donde ya hay coagulopatía, se forman coágulos, lo cual puede llevar, como dijimos, a una fibrosis, ¿no? Hay inflamación, hay sepsis y hay síndrome inflamatorio, shock, fallo cardíaco y falla multiorgánico debido a la sepsis. Epidemiología. La transmisión ya sabemos que es de persona a persona a través de las gotitas de saliva, pero estas gotitas llevan los virus y estos virus son gordos, son pesados. Solo avanzan 1 metro a 1,5 metros y de ahí caen al suelo. Por eso se dice que debe haber una distancia entre 1 metro y 1,5 metros para que no se transmita la infección. En las personas asintomáticas, estudios recientes han sugerido que el COVID-19 puede ser transmitido por personas que no presentan ningún síntoma. Diagnóstico de laboratorio. Esto lo van a ver no la vamos a hacer la práctica porque no tenemos los reactivos, pero no podemos diferenciar el COVID-19 de otras patologías que cursan como síndromes gripales solamente por la clínica. Han visto que por la clínica es difícil. Aquí no es pilar fundamental la clínica, porque no se puede hacer diagnóstico diferencial con otras infecciones respiratorias. Puede ser gripe, puede ser resfrío, puede ser neumonía, puede ser bronquitis, puede ser cualquier otra enfermedad. En épocas de pandemia, cualquier persona que presentaba esos síntomas ya se decía es COVID. Entonces, la epidemiología es importante. Debemos considerar la posibilidad de COVID-19 en todo paciente que presente fiebres, síntomas respiratorios altos o bajos. En cambio, ahora, como no tenemos ya epidemia ni pandemia de COVID, cualquier persona que presente estos síntomas
Vamos a decir, estoy resfriada o estoy con gripe. No podemos decir es COVID, pero en época de epidemia decíamos es COVID, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico de laboratorio? Hay pruebas virológicas y hay pruebas serológicas. Esto ustedes saben más que yo porque recién han llevado virología. Las pruebas virológicas son el inicio de la enfermedad y como su nombre indica, detectan los componentes del virus, es decir, al virus. Son pruebas directas. Detectan ya sea el material genético mediante la prueba PCR en tiempo real o la prueba de antígeno, que es la prueba de antígeno, que son pruebas rápidas que vimos, que vamos a ver a continuación. Estas pruebas virológicas son al inicio de la infección, los primeros 7 días, porque el virus está presente ahí. Pero ya después de los 7 días, el virus no está presente en las secreciones respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Sangre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pruebas serológicas que detectan anticuerpos IgM al principio y más tarde todavía las IgG, que se generan como parte de una respuesta inmune a la persona contra el virus SARS-CoV-2. ¿Qué pruebas tenemos? Aquí tenemos la más importante, la ELISA, que es la que se hace, y las pruebas rápidas, que son inmunocromatografía. Aquí la prueba de antígenos también es inmunocromatografía, que es una prueba rápida. Aquí tenemos la infección viral y respuesta inmune. Aquí tenemos los días de la infección. Como les decía, los primeros 7 días vamos a detectar en las secreciones respiratorias la prueba de antígeno o la prueba de PCR buscando el RNA del virus, ¿ya? ¿Cuándo aparecen esos? Cuando el paciente presenta generalmente síntomas, y el síntoma más importante es la fiebre. Ahora, días antes de que él presente síntomas, es decir, en el periodo de incubación, el paciente también puede ser transmisor de la infección. Después de los 7, yo podría decir, pediría una prueba serológica después del día 10. Donde aparecen recién la IgM. Y después del día 18, 21, recién pediría IgG. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Bueno, ¿cuáles son los test de ARN? Estos son los test que se realizan en secreciones respiratorias. Tenemos la PCR, que la muestra va a ser nasofaringea, y el equipamiento tiene que ser un laboratorio de diagnóstico donde se haga PCR en tiempo real. ¿Cuánto tiempo dura? 4 horas. Y se pueden hacer hasta 1.500 resultados por 24 horas. Esta es una prueba bien sensible, específica, pero cara. El antígeno es la prueba más barata, inclusive se hace gratis en el Centro de Salud de la Gabriel. La muestra también es nasofaringea, porque el virus está en la nariz, y el equipamiento es apenas una prueba rápida, ¿no? Que detecta las proteínas del virus. El tiempo puede hacer hasta 200 por cada hora. Es la prueba de antígeno. Esos son test inmunológicos, antígeno, anticuerpo. Ahora, cuando pedimos pruebas de anticuerpo, la muestra va a ser sangre, ¿no? La muestra va a ser sangre. ¿Qué tenemos que tener? Un test cuantitativo que detecta anticuerpos producidos frente al virus después de 7 días de los síntomas. Entonces, aquí tenemos que tener una prueba de ELISA, si queremos que sea cuantitativo. Si queremos que sea cualitativo, es la prueba rápida, ¿no? Aquí tenemos la prueba rápida de anticuerpos, ¿no? Es la prueba rápida que tarda 10 a 15 minutos y se hace en sangre. Y esta es la prueba rápida que decíamos que detecta antígeno, que es esta, que es la prueba rápida que la muestra es nasofaringea. ¿Qué diferencia hay entre estas? Que esta es al inicio de la infección y esta es después de los
14, 15 días de la infección. ¿Cuál es la muestra? Es hisopado nasofaríngeo y aquí la muestra es sangre. Las dos solamente se dan en 10 a 15 minutos porque lo único que necesitamos son los taquitos específicos para antígeno y específico para anticuerpo. Bueno, aquí tenemos las muestras respiratorias, son puede ser un hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, puede ser un hisopado nasal profundo, un hisopado nasal o un lavado o aspirado nasofaríngeo nasal. Y también se puede hacer en vías respiratorias bajas, un lavado broncoalveolar, puede ser un aspirado traqueal, un líquido pleural, una biopsia de pulmón o un esputo. En cualquiera de esos vamos a encontrar el virus. Aquí tenemos cómo se debe sacar. No hay que llevar la cabeza para atrás, sino de frente nomás, tomar la muestra con un hisopo y debe ingresar lo más profundo posible para que sea nasofaringe, ¿no? Nasofaringe. No sacar de ahí arribita. Nasofaringe. O también puede ser orofaringe, que llegue a la faringe. Pero lo que más se dice es la nasofaringe. Aquí tenemos, ya dijimos esto. Aquí tenemos en función del tiempo. Y como les dije, los primeros 7 días es lo que hay que pedir. Generalmente los primeros 5 días el periodo es asintomático. Y a partir del 5.º día se inician los síntomas. Entonces, los primeros días hay que pedir las pruebas PCR o antígeno, ¿no? Y después recién aparece la IgM, que después desaparece a los 21 días, y la IgG, que se mantiene, dijimos, 3 meses. Bueno, ya sabemos que la PCR detecta y amplifica diferentes regiones del genoma viral. La PCR es el ARN viral, ¿no? Y que se amplifican, eso ustedes saben por biología molecular, porque ustedes ya lo han hecho. La serología detecta anticuerpos que son después de los 10 días, pero la serología es para decir, tuvo COVID. En cambio, esto está con COVID, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Aquí están las pruebas rápidas. Bueno, siempre debe haber un control en toda prueba rápida para cualquier enfermedad. Siempre debe haber, ay, me salí, ¿no? ¿Me salí o no? No, doctora, sí, Siempre debe haber, ¿me están viendo, no, la pantalla? Sí se ve, doctora. Ya, debe haber un control. Cuando solamente da una rayita, es negativo, eso ya ustedes saben, ya sea con sangre o ya sea con sangre o ya sea con, en la prueba indirecta para detectar IgM o IgG, o ya sea para detectar antígeno, ¿no? Ahora, ¿cuándo es positivo? Cuando da 2 rayas. Estas son pruebas serológicas que detectan IgM y IgG, ¿ya? Si da las 2 positivas, IgM e IgG, este es un paciente COVID positivo, pero que ya ha pasado, esto está por el día 21 o más. Ahora, cuando solamente da IgG, este paciente ya está en el primer mes de haber enfermado. Esta es su cicatriz serológica. IgM ya no hay. No está entre el día 10 y 20 ya este paciente. Cuando da el control y solo da IgM, es positivo y está entre el día 10 y el día 14, antes de que aparezca la IgG. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. Bueno, ahora, cuando no aparece el control, la rayita del control, hay que botar estos tests. No sirven, porque no está dando el control. ¿Ya? Bueno, eso ya lo dijimos. Y aquí está el significado clínico que también está en su guía. Cuando PCR da negativo, IgM da negativo, IgG negativo, entonces ese paciente es negativo.
Sería lo mejor en un paciente hacer prueba directa y prueba indirecta, ¿no? Para saber en qué etapa de la enfermedad está. Ahora, si la PCR da positiva y la IgM e IgG da negativa, puede que el paciente esté en un día 10, o sea, esté recién entre el día 7 y 10, que recién esté formando anticuerpos. Ya entre el día 7 y 10. Sabemos que el día 10 empieza a subir la IgM recién. A eso se llama periodo de ventana. Todavía no hay anticuerpos. Cuando da la PCR positiva y la IgM positiva es una fase temprana, puede estar hasta el día 14, ¿no? Y la IgG todavía no da. Si la PCR da positiva, IgM positiva e IgG positiva, es la fase activa de la infección. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, siempre que dé PCR positiva, este paciente infecta, ¿ya? Ahora, cuando la PCR da positiva, pero la IgM da negativa y la IgG da positiva, esta es la fase final o puede ser una infección recurrente. ¿Qué quiere decir? Este paciente se curó de una primera infección, por eso da la IgG positiva, pero está entrando en una nueva infección. ¿Me dejo entender? Por eso se dice infección recurrente, por eso la PCR da positiva. Ahora, cuando la PCR da negativa, la IgM positiva y la IgG negativa, puede ser la fase temprana o puede ser un falso negativo para PCR. Esto es lo más probable. Generalmente PCR e IgM dan positivas en los inicios de la infección. Puede ser un falso negativo. El PCR no funciona. Cuando la PCR da negativa, IgM positiva, esto es lo mejor. Cuando nos hacemos hacer un análisis y hemos tenido COVID y da positivo, quiere decir la IgG, quiere decir que es un paciente que está curado y está con cicatriz serológica y esta IgG lo protege de una nueva infección. Ahora, cuando la PCR da negativa, IgM positiva, IgG positiva, es una enfermedad en evolución. Confirmar con PCR. Tratamiento. Bueno, no existe un tratamiento específico para COVID-19. El tratamiento es sintomático, igual que para cualquier virus. Se han probado antivirales como el lopinavir, el ritonavir, junto al remdesivir. Lo que hemos tenido en nuestro medio es el remdesivir, que costaba carísimo cada ampolla. Pero el remdesivir se debe dar antes de que el paciente ingrese a terapia intensiva. Lo único que hace el remdesivir es dar cuando hay compromiso pulmonar, pero no muy grave. El remdesivir se da para evitar la proliferación del virus. Bueno, a esto se han hecho estudios para probar, ¿no?, el remdesivir. Y se ha visto que el remdesivir puede disminuir, en estudios de caso, puede disminuir la replicación del virus. Bueno, el tratamiento es sintomático, ya saben ustedes, con antigripal, ibuprofeno, aspirina, omeprazol, vitamina C, vitamina D, zinc, para aumentar las defensas, omega 3 y acitromicina en caso de neumonía bacteriana, ¿no? El tratamiento también de dexametasona como antiinflamatorio. Recomendaciones, ya ustedes saben, lavado de manos para evitar las secreciones respiratorias y evitar la contaminación, evitar contactos cercanos de 1 metro, 1,5 metros, usar barbijo, la higiene, la distancia social es importante, pues ya hemos dicho por qué, el uso de guantes, recomendaciones de viaje, o sea, usar barbijo cuando uno viaje en épocas de epidemia, lavarse las manos, mantenerse al menos en 1 metro de distancia. Bueno, y estas son las vacunas que se han hecho de diferentes materiales, ¿no? Hay vacunas que se han hecho del vector viral del virus genéticamente modificado, que esa es, por ejemplo, la AstraZeneca. La Moderna y la Pfizer han sido las mejores porque se han hecho de ARN del virus, es un fragmento del código genético del virus. La Sputnik, que también se ha hecho a través de un vector viral. No es propiamente el virus, pero es un ADN del virus.
es un adenovirus, ¿no? ¿Por qué surgen nuevas cepas? Porque hay gente que no está vacunada y al ir el virus de persona en persona no vacunada va mutando. Ya, por eso se dice que mientras más vacunados tengamos, entonces vamos a tener menos olas de COVID-19, ¿no? Aquí están las diferentes vacunas que han surgido. Y estas son las variantes que han surgido, la variante Epsilon, la variante Zeta, la variante Eta, la variante Teta, Iota, Kappa, Lambda, que estos son sus nombres científicos que han surgido, ¿no? Ha habido la variante P1, la cepa brasilera de Manaus, la cepa Delta, que ha sido en India, la cepa, ha estado en la, ¿qué se llama la última cepa que ha habido? ¿Qué se llama? Estaba en la punta de mi lengua, me olvidé. Bueno. ¿Qué es, pues, chicos? Omicron. Y esta es una variante de la Omicron, la B11529, ¿no? Esta es una de las últimas epidemias que ha habido. Bueno, las medidas de control, aislamiento de casos, restricción de movimientos, ha habido la cuarentena. Estas son las medidas de aislamiento más eficaces cuando hay pandemia. Y eso nosotros lo hemos vivido en carne propia, ¿no? La situación actual, bueno, esto es pasado, es del año 2021, ¿no? Donde había todavía la pandemia. Bueno, son las vacunas. Tasa de letalidad en Bolivia, como se ha manifestado, nosotros hemos sido el departamento más azotado, ¿no? Y eso sería todo, chicos. ¿Han entendido? Sí, doctora. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, estuvo claro. Bueno, chicos. Si tienen alguna pregunta, y ahorita se va a cortar, me queda 1 minuto. Chicos, mañana es mi defensa, por favor. Voy a ir, pero tardecito. A las 3:30 es mi defensa, ¿ya? Gracias, chicos, por entender. Que vaya bien. Ya estoy vaya bien, estudiando. Gracias, doctora. Que vaya bien, doctora. Chao, chicos. Gracias. Éxito, doctora. Muchas gracias, chicos.